Yo cada vez que elijo presentarme, siempre lo hago de la misma manera. Acompaño a las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, el desarrollo desde el 87. Entonces, han atravesado toda mi vida. Todo, ¿no? Mi casamiento, han estado en las fiestas, o sea, es parte de mi vida y me sigue generando el mismo interés, los mismos interrogantes, quizás eh, a través de todos estos años han generado nuevas preguntas y me han enseñado muchas cosas que la verdad que en ese sentido siento que soy una persona afortunada. Así que bueno, siempre mi interés es, bueno, ¿cómo devuelvo algo de todo eso, ¿no? Eh, una de las cosas que nos pareció interesante es, bueno, pensar cuál es nuestra población, la población objeto con el que íbamos a trabajar esta idea de un taller de instrucciones de IA generativa. Eh, la GMT dice que aproximadamente, esto es terreno de Karina, Karina es la maestra de todo esto, pero de todas maneras hoy voy a tomar letra, que el 11%, el 11,3% de los jóvenes hasta los 20 años, un poco menos, tienen algún tipo de discapacidad. De eso, el 11,3%, si uno lo proyecta a la población argentina, estamos hablando de 1.300.000 personas, niños, adolescentes y jóvenes. Pero esto es solamente la población con discapacidad. La población con discapacidad intelectual, desarrollo, se está calculando más o menos en un 50% de todo esto, pero hay que sumar otro tipo de población que se beneficia de este trabajo de poder generar un diálogo, una comunicación con la IA. Gente con problemas de salud mental, gente con algún tipo de problemática degenerativa en la sanidad, gente con inmigrantes, migrantes con otro tipo de costumbres, idiomas, lenguajes. Si bien la IA le va a traducir y le va a tomar el prompt en su lenguaje, hay el contexto que es necesario por ahí ajustar, pensar. Respecto de esto, nosotros pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo acercamos la IA a la gente? Y bueno, empezamos a tener como los supuestos que nos iban a guiar el trabajo. El primer supuesto es que la IA nos está ofreciendo una ventana de oportunidades para las personas con discapacidad. Y les puedo asegurar, hoy por hoy, es tan amplio esto, ¿no? O sea, por ejemplo, la Comunidad Europea está diseñando, está pensando, está desarrollando un algoritmo de que cada 1 euro que se invierte en tecnología digital, retorna 9 socialmente. ¿Sí? O sea, entonces el impacto de la inversión y el impacto que está teniendo sobre la sociedad es altísimo también en términos económicos. Pero por otro lado, lo que está ofreciendo es eh, posibilidades que antes ni imaginábamos, desde el punto de vista de la posibilidad de generar nuevas habilidades, de desarrollo de habilidades que ya tienen a personas que quizás antes en las organizaciones, que después vamos a mencionar algo, trabajaban con habilidades muy simples, que eran motrices, algún tipo de organización secuencial cognitiva, pero hoy por hoy podemos hacer mucho más de eso. El otro supuesto es que la IA generativa, vamos a decir, 2017 hasta acá, ha cambiado el mundo. Esto ya es una obviedad, no está más para decirlo. Como, digamos, la imprenta cambió el mundo, como la máquina de vapor cambió el mundo, la IA cambia el mundo y cambia la forma de trabajo. ¿Sí? Redefine la forma de trabajo. Redefine la forma de trabajo de todos nosotros. O sea, la, la- en caso mío, que yo soy psicólogo de base, la psicología que hacíamos hace 20 años ya, hoy por hoy, es, digamos, una antigüedad en muchos aspectos. El tipo de estimulación, el tipo de rehabilitación que pensábamos en el país, por ejemplo, las normas de los centros de rehabilitación en discapacidad son del 2000, esa rehabilitación de por sí quedó estrecha, quedó absolutamente corta. ¿Sí? Y esto, digamos, la verdad que nos cambia las formas de pensar nuestros métodos de trabajo.
El otro supuesto es que la inclusión digital es necesaria, si no las brechas se van a hacer cada vez mayores, y esto también es algo, Elisa lo comentaba hace un rato, es necesario trabajarlo, o sea, la IA puede generar una brecha mayor incluso de la que tenemos, no solamente económica, ¿no? Eh, y el último punto es que tenemos que trabajar sobre las barreras y sobre los sesgos de la digitalización. En una charla que estábamos en la Universidad de Burgos hace un ratito, una de las personas decía, cuando yo hago un prompt y marco una instrucción de persona con discapacidad, solo me salen personas con discapacidad en silla de ruedas. Claramente es un sesgo. Sí, también uno puede decir y puede especificar mucho más el prompt. Yo quiero un grupo con una persona con silla de ruedas y otra con autismo, y una que sea, pero en general mucha IA aparece una persona blanca en silla de ruedas. Esto es un sesgo. Y esto es, digamos, una barrera que tiene este tipo de tecnologías. ¿Qué hicimos? Bueno, la idea fue generar un taller con chicos y chicas con discapacidad intelectual del desarrollo, donde empezamos a practicar cierta bajada de lo que es la IA en instrucciones sencillas, en el aprendizaje de determinadas situaciones que se podían llegar a dar dentro del grupo. Esto, crear ejemplos, crear problemáticas para que los chicos y las chicas vayan investigando y vayan asistiéndose con eh, ChatGPT, con Gemini, con las inteligencias artificiales que tenemos a disposición. Lo cierto es que, ¿qué cosas, digamos, nos habíamos planteado? La IA y el taller de prompt como un ejercicio dentro de un espacio de rehabilitación. La rehabilitación en los términos, digamos, de la 24901, de los centros de rehabilitación en Argentina. Pensamos un grupo, ese grupo quedó conformado por 8 adolescentes entre 12 y 15 años, con discapacidad intelectual algunos, otros con autismo, con discapacidad de desarrollo. La mayoría tiene lectoescritura, eh, uno solo no tenía lectoescritura y fue ayudado por el resto, pero también por los reconocedores vocales. Se trabajó con Gemini y GPT, fueron 5 encuentros y se pensó como un pilotaje para la próxima charla, como un pilotaje para el laboratorio de IA. Pero la idea era poner en práctica con un grupo real todas estas ideas que nosotros veníamos teniendo. ¿Eh? A mí me sorprendió mucho estando hace, yo le diría, 10 años, en la sala de espera de un centro de rehabilitación, que ahora después le voy a comentar, un chico sin ningún tipo digamos, con un nivel de competencia lingüística bajísimo, con un nivel de control de conducta muy, muy complejo, muy disruptivo, pero vio un celular y lo manejaba mejor que yo. Dije, bueno, acá hay algo que hay que trabajar, ¿no? Pero tomó el celular y lo manejaba con una destreza que yo no tenía en esos momentos. O sea, y la verdad que conocía los software, entraba en un lugar, entraba en el otro, entró a navegar, ¿no? Y sí, evidentemente hay algo del poder de lo que tiene esa tecnología que nos pareció que era necesario utilizar. ¿Dónde lo hicimos? En el Centro Casabella, que es un centro que trabaja con el Hospital Italiano, tiene en estos momentos una población de 12 o 15 chicos y chicas del Hospital Italiano. Bueno, que básicamente los centros de rehabilitación tienen estos 3 grandes objetivos, ¿no? El desarrollo de habilidades cognitivas y adaptativas, las habilidades comunicacionales y sociales y la regulación sensorial y motora. Lo cierto es que lo que se trabaja básicamente en el centro son con objetivos de calidad de vida y con objetivos de vida independiente. La idea, digo, no es aprender a sumar, sino es aprender a contar dinero, ¿no? Ese es el rasgo central. Y esto también apunta a una dimensión de calidad de vida. O sea, la suma es necesaria. ¿Para qué el aprendizaje de la suma es necesario? Para eso, para manejar dinero. O para cualquier otra tarea que tiene que ver, digamos, con algo de la vida cotidiana, con algo de la vida independiente. Respecto de esto, nos cuestionamos, pensamos, bueno, el prompt, el prompting, ¿no? La capacidad de generar instrucciones para que la IA generativa nos dé el resultado que nosotros esperábamos.
es una nueva habilidad, lo podemos pensar como una nueva habilidad, ¿no? Si nosotros pensamos básicamente que esto, que las habilidades implican una actividad o una acción de manera eficiente para un objetivo determinado, ¿lo podemos pensar como una nueva habilidad? La verdad que no sé todavía si lo podemos pensar como una habilidad, pero bueno, igual lo tomamos así. Teníamos que desarrollar algo que implicaba una habilidad. ¿Está dentro de las habilidades comunicacionales? Sí, sí, pero no solamente dentro de las habilidades comunicacionales. Nuestra idea era, le facilita a muchos de estos chicos y chicas generar, digamos, una mayor expresividad a la hora de decir lo que les ocurre, de expresar intereses, de expresar ideas, de tener anticipaciones, de pensar planificación. Y entonces ahí, la verdad que la otra cosa que es necesario tener en cuenta y que nos ayuda mucho son estos cuatro términos. Bueno, todo lo tenemos que pensar dentro del diseño universal. El diseño universal hoy por hoy es como el gran panorama, creo que lo han charlado en la jornada, es un concepto de diseño, ¿no? O sea, les juro que también me cambió la vida el día que hice un taller de, por ejemplo, cómo diseñar un martillo para todos, para los que tienen mano, para los que no tienen mano, para los que ven, para los que no ven. O sea, les genera un nivel de creatividad fantástico, pero introduce una forma del diseño que es esta, ¿no? O sea, ¿cómo diseñamos para todo el mundo? ¿Se puede? Bueno, a veces sí, a veces no, tenemos límites, todo bien, pero lo cierto es que ya no tenemos esto como un referente permanente, ¿no? No pensamos diseño universal académico, diseño universal educativo, diseño universal arquitectónico, diseño universal en la industria automotriz. Ya esto está incorporado. Entonces, cualquier tipo de taller, cualquier tipo de trabajo, lo teníamos que pensar dentro de esto que era el diseño universal. La accesibilidad refiere a los bienes y los servicios. O sea, un bien o un servicio que pasó por el diseño universal se supondría accesible. O sea, yo pensaría, digamos, que un teclado o un micrófono como tengo aquí, si pasó por el diseño universal, debería ser accesible. Es la característica para que pueda ser usado por todos. La convención dice otra cosa, además, que hay ajustes razonables, ¿no? O sea, todo esto es, teníamos que introducir accesibilidad, ajustes razonables al material que nosotros teníamos. Siempre es un problema esto, ¿no? O sea, yo recuerdo el enojo, no es el enojo, pero la diferencia que hubo en una organización cuando se categorizó que eh, le hicieron colocar, como se dedica a niños, le hicieron colocar inodoros pequeños. Y el grupo de rehabilitación lo que decía es, tiene que ser el inodoro como su casa. Nosotros le ponemos en todo caso el ajuste razonable, pero el inodoro tiene que ser como en la casa. La casa no tiene inodoros pequeños. En el baño del McDonald's no tiene inodoro pequeño. O sea, ¿para qué vamos a poner inodoro pequeño? Bueno, es interesante por ahí ese debate y esa discusión. Y el ajuste razonable es eso. ¿Cómo ajustamos aquello que no es accesible razonablemente en términos costo eficientes a todos? Y por último, la otra cosa que es fundamental, y esto las IA generativas, al menos estos dos modelos tan poderosos, GPT y Géminis, lo tienen, es el lenguaje sencillo y lectura fácil. Lenguaje sencillo es hablar claro, ¿sí? La lectura fácil ya implica, ya no me acuerdo, 54 o 52 normas específicas que están tipificadas por un cuaderno blanco de la Comunidad Europea. Lo que dicen es cómo uno debe hablar básicamente para que todo el mundo pueda comprender sin palabras demasiado complejas, sin palabras con demasiadas sílabas, sin tropos de lenguaje, sin figuras abstractas. Bueno, hay toda una cantidad de normas para esto. Si uno le solicita a la ciudad que la salida sea en lenguaje sencillo o lectura fácil, lo hace, ¿sí? Incorpora esas normas. También hay traductores, como hay el traductor de Google, hay traductores al lenguaje sencillo que se llama Teca, que lo pueden probar y está bueno, digamos, en su uso. Bueno, entonces nos propusimos los objetivos en este taller. El objetivo general es la comunicación con la IA, ¿no? O sea, básicamente tener esta ida y vuelta con la IA. Pero buscamos una vueltita más en toda esta cuestión.
Bueno, primero, criterios lógicos, criterios gramaticales en torno a la formulación, en construir prompts que sean, instrucciones que sean comprensibles en términos, digamos, de que la IA pueda ofrecer la salida que se le estaba pidiendo, digamos, que el chico o la chica se le estaba pidiendo. La otra cosa que es maravillosa de este mundo es la inmediatez. Digamos, la prueba era inmediata, la práctica era inmediata, o sea, no teníamos que esperar mucho tiempo. Teníamos en todo caso el trabajo y la conjetura con estos chicos de generar un prompt y lo probamos. ¿Sí? Lo probamos y teníamos esta iteración de poder volver a probarlo, modificarlo. Y una cosa que es fundamental, muy interesante, porque para mucha gente que está en el ámbito de la IA, hay toda una temor, que se vayan perdiendo habilidades cognitivas y se vayan dependiendo cada vez más de la IA. Y para nosotros era fundamental el análisis crítico, ¿no? O sea, que puedan leerse críticamente, este grupo pueda leer críticamente los resultados de la IA. La IA los está complaciendo, la IA está dando respuestas adecuadas a lo que ellos están preguntando, está respondiendo cualquier cosa. Este elemento crítico es central. Para nosotros fue central, ¿no? Y otra cosa de la iteración, ¿no? De la mejora continua de los prompts que podíamos llegar a hacer. Se trabajó con una cosa que le debemos a Ana Minicheli, que es mi compañera que va a hablar después sobre el laboratorio de IA, que es la escalera de los prompts. Que acá Gemini lo grafica de esta manera. Pero que pensamos tres niveles. Un nivel 1, que es el nivel de la solicitud exclusivamente, en donde se usa un verbo y una acción. O sea, nada más, un verbo y una tarea. Perdón. Describir esta imagen. ¿Sí? O sea, poner esta música. O sea, directamente una instrucción sencilla de verbo más tarea. Nivel 1. Un nivel 2, donde se pensó ya combinación de elementos y en donde la instrucción es un poco más detallada, donde hay que trabajar, en todo caso, una construcción secuencial y lógica, en donde básicamente tendríamos que definir el rol, el contexto y el formato. ¿Sí? Se trabajaron en este tipo, por ejemplo, de instrucciones. Sos mi asistente personal, quiero un plan detallado para el día de hoy, tengo tal cosa a las 10 de la mañana, tal cosa a las 11, tal cosa a las 12, presentame la información con una lista de tareas y horarios. ¿Sí? O sea, imagínense, estamos hablando de chicos con discapacidad intelectual de 12 a 15 años, ¿no? Chicos y chicas. Y si empezamos por acá, si pudimos empezar a trabajar esto y ellos tuvieron resultado de esto, y esto estamos hablando de un pilotaje de 5 encuentros. Imagínense lo que podemos hacer después. El tercer nivel fue ya un simulador de un asistente. Eh, y es la condición, la característica de la interacción. Esto es lo que se pensó, ¿no? Sos una persona que me entrevistas para un trabajo. Te tenés que colocar en ese rol. Sos el reclutador del trabajo, el selector, que puede ser un bot, ¿no? Que en muchos casos es un bot. Tu norma principal es cada vez que me preguntas, que me haces una pregunta, me tenés que sugerir la manera mejor de responderla. Esto estamos trabajando, transición a la vida adulta y posibilidad de empleabilidad futura. Digamos, vamos incorporando esta herramienta como posibilidad de desarrollo futuro. ¿No? Y mi condición es que tengo autismo, o sea, tiene que pensar, tiene que desarrollar, tiene que ir a buscar el conjunto de datos que respuesta sería la adecuada para una persona con autismo. Quiero prepararme a hablar de mis intereses y habilidades, hace una simulación de entrevista, comparte conmigo tres frases que detallen mis características, mis habilidades y de presentarme de manera positiva. ¿Sí? O sea, con ayuda, con la asistencia de Ana, que luego les va a hablar en el laboratorio, pero lograron ya ese nivel en 5 encuentros. Algunos de ellos poder hacer esta suerte de simulador asistente. Las intervenciones.
¿no? O sea, en los encuentros uno y 2 bueno, se hizo una introducción de qué es la IA, no es nada mágico, digamos, cómo funciona mínimamente. Y ellos, el grupo, que si bien se conocían del centro, un tema que les interesó fue el bullying, ¿no? Probablemente porque quizás ellos viven en los colegios. En una investigación o una pregunta que estuvieron trabajando es respecto al bullying. De hecho, ellos después solicitaron al centro de tener una charla sobre bullying de alguien externo al centro y se eligió una persona con discapacidad, que es una activista en discapacidad, que le fue a dar una charla de bullying, ¿no? Pero es esto, ¿no? Captamos el interés y lo asociamos a esa nueva herramienta, ¿no? Esto fue la reunión uno y 2 del grupo. Ya en la 2 y la 3 se profundizó un poco con el asistente conversacional, ¿no? Sobre todo ahora ya pensando en esta transición a la vida adulta, elaboración de correos, ¿no? Reflexión crítica sobre lo que la IA le estaba diciendo, le estaba, digamos, arrojando como salida, como feedback a su prompt. El nivel 3 ya fue parte de la reunión 3, la 4 y la 5, una profundización un poco lógica sobre esto. Se trabajó en pixel art con una simulación de uno era, digamos, el robot y otro era el que daba la instrucción, ¿no? O sea, y era, por ejemplo, esto, bueno, tienen que pintar en pixel art el cuadradito de abajo a la izquierda. Bueno, cómo daba esa instrucción y cómo el otro, que era en todo caso quien emulaba la IA, iba a responder a esa instrucción para hacer un juego permanente de ponerse los zapatos de uno y de otro para ver hasta dónde el pensamiento, digamos, reversible podía, digamos, utilizarse. Eh, Respecto de esto, digamos, la evaluación fue un FODA, que solamente voy a tomar una parte del FODA, que es la parte interna, la parte de fortalezas y debilidades, y algunos puntos de ellos que parecieron interesantes como para destacar ahora. Desarrollo de competencias. ¿Pudimos ver un desarrollo de competencias, de habilidades comunicativas, de trabajo colaborativo? Sí, se pudo ver. ¿Sí? ¿Cinco alcanza, cinco encuentros alcanza? No, para nada. Es solamente un pilotaje. ¿Sí? Esto hay que hacerlo una evaluación más sostenida, digamos, de otra manera, digamos, con un grupo que pueda ser un grupo control, pero en principio nuestra visión, nuestro seguimiento de este trabajo con estos chicos, vimos un antes y un después. Si uno puede pensar un antes y un post, la verdad que sí lo hubo, de manera observacional, digamos, pero nos sirvió a nosotros para darnos motivación para seguir trabajando sobre este tema. Manejo tecnológico nos sorprendió. La verdad que todos usan con autonomía las compus, todos, absolutamente todos. Eh, no, por suerte, digamos, es la generación que ha nacido en este ecosistema y no tiene, digamos, a veces las distancias que tienen otras personas que le cuesta por ahí enganchar con esa tecnología. Y la verdad que descubrimos y vimos intereses muy, muy genuinos de los chicos y las chicas, perdón. Esto, digamos, permanentemente hubo, y bueno, y si hacemos tal cosa, y si buscamos tal otra, y si marcamos tal o cual interés para después hacer tal otra cosa, esto la verdad que lo vimos y lo vimos bastante dentro del grupo, dentro de los encuentros. Después, como debilidades, necesitamos apoyos mejores, ¿no? O sea, el apoyo es aquel recurso que se necesita para que alguien pueda mejorar la competencia en una determinada tarea. Bueno, necesitamos más planificación, necesitamos más apoyo visual, necesitamos más consignas claras. Nosotros ahí aprendimos nuestras propias limitaciones, ¿no? Esto es, creo que es la otra cosa interesante por ahí de este taller. Eh, bueno, cuando se trabajó en grupo se notó mucho la diferencia de personalidades,
de posiciones de cada uno, ¿no? Algunos fueron muchos muy tímidos, otros tuvieron mucha dificultad en la autorregulación, pero en general, digamos, el grupo pudo más o menos funcionar, ¿no? Y de hecho, eh, esto, al pensarse en un taller, creo que hay que considerarlo y hay que también pensar algún tipo de compensaciones. Bueno, esta es una experiencia, la verdad que muy linda, muy divertida. Trabajar, a ver, trabajar con adolescentes, con discapacidad intelectual y autismo, IA, y sobre todo para gente, digamos, pasada en edad como yo, es muy divertida. Así que les recomiendo que todo el mundo la haga y además se aprende mucho, ¿no? O sea, es muy, muy interesante las cosas que podemos empezar a planificar y a cambiar la idea también de la rehabilitación utilizando este tipo de herramientas. Nosotros tenemos todavía una rehabilitación muy centrada en lo neuromotor, que está bien, es necesaria y está fantástico, ¿sí? Pero cuando trabajamos con discapacidad intelectual y el desarrollo, necesitamos herramientas que acompañen más otro tipo de competencias, otro tipo de habilidades, otro tipo de habilitaciones en todo caso. Así que bueno, es una experiencia, la verdad que muy linda y bueno, nada, quise ser como bastante breve para si hay preguntas y para intervenciones y comentarios bienvenidos. Gracias, Cari, gracias, Mariam.